Latero FM, la fuerza del norte. Un tema, bueno, que está dentro de la agenda, el caso Catrillanca. Claro. Porque, primero que todo, porque para contextualizar, lo venía escuchando temprano en la hora de las noticias en el Razones de Estado que usted habla ahí en el informativo. Y usted hablaba de varios temas relacionados con los manejos comunicacionales, y a eso lo quiero llevar. ¿Hay un mejor manejo comunicacional por parte de la izquierda? O porque esto, al menos lo que están reflejando algunos estudios que han aparecido. Sí. Bueno, mira, yo diría que la izquierda tiene méritos. ¿Ya? Y hay que desconocérselos, y hay que saludarlos, esos méritos, siempre, porque ha sabido siempre manejar las agendas y poner temas sobre la mesa desde siempre, y lo tienen articulado porque parte de la manera en cómo se comunican, cómo hacen política, es a través de todos los resortes comunicacionales que tienen para ese efecto, y yo creo que normalmente lo hacen bien y lo hacen con maestría, y eso hay que considerarlo, y eso hay que aplaudirlo, porque en el fondo ese es el aprovechamiento del medio de comunicaciones para poder difundir una idea, o poder más bien generar contenidos y martillar sobre esos contenidos para que no desaparezcan o se demoren lo menos posible por salir de la agenda. Yo creo que eso es una virtud, particularmente creo yo, porque en general no podríamos decir que la izquierda tiene medios de comunicación. Sin embargo, tiene una serie de un periodismo militante, por decirlo de alguna manera, o también tiene, la posibilidad de poder usar esos medios de comunicación, llámense, o sean de donde vengan. Tienen los propios, El Siglo, Punto Final y otros, pero con muy baja circulación, de baja incluso, acogida por el público en general. Se venden pocos esos diarios, pero tienen sus propios, tienen radios, etcétera. O sea, ellos tienen la manera como poder expresarse y normalmente puntualizan muy bien al punto donde quieren llegar, y cuando encuentran una presa, no la sueltan, van a la presa, y esa cuestión es importante. Y hoy día la presa se llama Catrillanca, y yo creo que han hecho un muy buen uso de los medios de comunicación, y creo que han sostenido y han tratado con lujo de detalle, y con cierta excelencia, poder evitar temas es parte del mismo juego. Por ejemplo, hoy día todo ha quedado, por ejemplo, centrado en la muerte de un joven, que ya tenía antecedentes, que lo que se dicen poco, te fijas. Catrillanca, camino a Catrillanca tenía antecedentes por robo de vehículos, te fijas, y esa cuestión no está muy fuerte y pegando el tema, porque acá lo que aparece es el asesinato de Catrillanca. No se dice, por ejemplo, ya ha quedado fuera, lo conversaba con Razones de Estado, incluso el Colegio de Profesores, dentro de esa mirada de comunicaciones de la izquierda, también trató de decir que no existía el asalto a 3, 4 profesores ni el robo de vehículos allá en Ercilla. Entonces, no se sabe todavía, porque todavía no está claro si acaso efectivamente Catrillanca participó o no en esos asaltos, claro, a estos autos. Claro. Entonces, yo creo que el relato que buscan, porque hoy día, y eso lo han dicho muchos comentaristas, autoridades, el relato de la izquierda que hoy día no tiene, a una izquierda dividida, que hay una extrema mayoría, un frente amplio que disputa pugnas de poder internamente, no lo tienen, y esto aparece como una cosa muy bien hecha. Y bueno, yo creo que hay circunstancias políticas ya que dicen que esto es así, se debe ser así, y yo creo que obviamente los parlamentarios, las autoridades de izquierda, las que tienen poder dentro de la izquierda, usan muy bien esto, a diferencia de más bien las boberías o las ingenuidades o las torpezas o la falta de comunicación que tienen algunos o la gran mayoría de los parlamentarios o las autoridades de derecha, que no son capaces de articular rápidamente un sistema de comunicaciones para poder contener a esta puesta en escena que coloca de izquierda y se coloca frente al tema, y no se habla más que de eso, de acuerdo a lo que se pretende difundir o acentuar. Y en este caso, el caso Catrillanca, obviamente está dentro de su, no solamente porque está dentro de su particular manera de ver el conflicto mapuche y de los apoyos que la izquierda siempre ha prestado a ese movimiento más bien, yo diría que la parte más extremista del movimiento, que es un 1%, un menos de 1% de la gente que participa en eso, pero también está, a mi juicio, porque
la izquierda tiene esa manera, yo diría, de excelencia de poder poner los puntos y más bien defender esos puntos y que la gente no se vaya de la atención. El caso de la, entre comillas, asesinato de Catrillanca o el ajusticiamiento de Catrillanca no tiene que ver con los antecedentes que están al lado, y ponen la mira en eso, y todos hablan de lo mismo al mismo tiempo y en todas las circunstancias. Entonces eso hay que valorárselo, hay que aplaudírselo, porque verdad que son excelentes en eso, pero la verdad es que hoy día el tema es para bastante más y se le diluye. ¿Cuál es el punto y cuál es el peligro de eso? Que cuando estos temas decaen, porque hoy día, o sea, hoy día no está, por ejemplo, en la palestra y en la mirada de nosotros, no sé, por decirte algo, el caso Cabal. Se acabó el caso Cabal, ¿se fija? Causó la ruina del gobierno, pero se acabó, ya nadie habla del caso Cabal. ¿Pero por qué se acabó? O sea, se acabó porque ya no está en la palestra pública, ya no me refiero, es público. Me refiero porque, creo yo, el caso Cabal tenía, aparte de todo lo que significaba, tenía, según mi punto de vista, un blanco, y ese blanco era la presidenta Bachelet. Sí. Se acabó el gobierno, salió el resultado, salió el dictamen, pero quiero llegar al tema comunicacional que usted muy bien aborda. Sí. Porque eso lo manejan algunos medios. Yo entiendo el punto de vista suyo cuando dice, claro, que puede ser más hábil un sector de la izquierda para manejar algunos puntos, pero también hay un sector bastante amplio que tiene el poder y tiene la concentración de los medios, y esa gente es de derecha, digámoslo. Totalmente. Por ejemplo, nadie podría decir que el Mercurio o la Tercera son medios que están con el sector, no tengo, o sea, pero estoy de acuerdo. Le cito un ejemplo, el senador Guillé, senador de esta zona, sí. Planteó por ahí en su momento, porque el Estado, y usted lo sabe muy bien, el Estado de repente reparte algunas luquitas y la mayor parte de esa torta se la lleva precisamente Copesa y el Mercurio. Entonces había un proyecto de ley del senador Guillé que esa misma torta se repartiera en partes iguales y también fuera para los medios regionales. Así es. Y coincidió que cuando presentó ese proyecto de ley, le empezaron a dar estos medios, pero, o sea, bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, claramente, si también, yo creo que, mira, la derecha tiene un problema, y tiene un problema muy serio, digamos. O sea, yo creo que acá el juicio de lo que tú señalas, que tienes tanta, digamos, apunta claramente a un hecho que es real, digamos. Acá los poderes fácticos son medios de comunicación importantes, digamos. Sí, claro. He dicho que el Siglo y Punto Final son de la izquierda, pero no tienen cobertura como la tiene el Mercurio, por ejemplo, claro, o la Tercera. Claro. Y los diarios que son parte de ellos, la Cuarta, la Segunda, exacto, etcétera, ¿te fijas? Entonces, acá hay una pero, perdón. Pero simplemente lo que quería llevar al tema, porque usted citó el tema del caso Cabal, que me parece muy válido. Claro, el caso Cabal sacaba al gobierno de la presidenta Bachelet, que era el dardo principal, creo yo, y también hay otro punto, que los otros involucrados, cuando me refiero a los otros, no es el entorno de la presidenta, que era el señor Dávalo o la señora, los otros involucrados, los socios de Campañón, era gente ligada a la UDI. Entonces ahí se bajó un poquito la cosa y no se habló más del tema. Bueno, ahora tenemos el caso Catrillanca, que es el caso que martilla todos los días. Ya tenemos el anuncio que ha hecho, digamos, la familia Catrillanca. Pero me quiero ir a otro tema. Me quiero ir a otro tema relacionado con lo de Catrillanca. Porque lo de Catrillanca lleva encuestas. Apareció la semana pasada la encuesta DIMAL, la encuesta... Sí. Y aquí quiero volver a un tema. En la elección de hace un año atrás, en las elecciones presidenciales, parlamentarias, se hablaba mucho de las encuestas y quedó demostrado que las encuestas manejaron muchas veces los datos. Eso quedó demostrado. Y a lo que voy, ¿seguimos creyendo en estas empresas que hacen estos estudios? Bueno, lo que pasa, Pepe, que hay correcciones y honestamente ¿ya? Uno tiene que la disposición a entender cuánto de esto hay en la búsqueda de la manipulación de una información por la vía de datos que hoy día están en cuestión. Hoy día todo está en cuestión. O sea, está en cuestión la iglesia, está en cuestión los datos, está en cuestión los militares, están en cuestión los carabineros, etcétera, los partidos políticos, todo está en cuestión. Todo se discute, todo se desconfía y eso es malo en general para estar. Pero yo creo que el caso de la encuesta que tú citas, efectivamente, cometieron errores enormes y no sé si esos errores lo están cometiendo de nuevo. Lo que pasa es que hay que tomar una distancia, de acuerdo a lo que se cree. Ya no hay que tomarse la encuesta a pecho, si sabe que esta cuestión es así porque es así. No, yo creo que hay que tener ya una distancia y empezar a ver las encuestas más serias, cuáles que hay que seguir, porque hay encuestas obviamente que tienen un interés político y un interés que tienen la búsqueda de poder, digamos, deformar la realidad
por la vía de poner algunos números y que hayan personas, incluso nosotros mismos, digamos que le damos cierta credibilidad a esas cosas. Yo la cito, pero la cito solamente para tener un dato, lo que no es un dato definitivo, ni es un dato irreversible, es un dato que finalmente podría incluso considerar o tener muchos espacios para creer que efectivamente esas no son todo ciertas. Pero también hay que empezar a ver quién la gente que está detrás, qué es lo que están diciendo, por qué está pasando, y uno tiene que tener cierta mirada. Y hoy día las miradas están no solamente por la que te señalan el conteo de cuánta gente te ve en un Twitter o cuánta gente pagas para que te vea en un Twitter. Ya tiene que ver acá o en un Facebook o en un Instagram, etcétera. Tiene que ver más bien de cómo yo sostengo que hay algo creíble en cuál basar una opinión. Yo creo que hoy día la opinión de las entrevistas directamente a la persona que tiene el liderato o el liderazgo o que es una autoridad y que sale esa entrevista sin decir nada a ella en contra de esa entrevista, es lo que te puede marcar la causa. Acá hay que irse a los hechos, y los hechos dicen que hay que irse a la fuente, y la fuente dice también que tienes que evaluarla no por lo que dijeron terceros, sino que por la directa relación con la fuente, que es lo que nosotros estamos haciendo en este programa de Razones de Estado, Pepe. Ok. Yo lo preguntaba, insisto, por el tema, usted hablaba muy temprano en el informativo con respecto al manejo de la información, y eso comparto plenamente. Muchas de estas cosas son totalmente... Sí, claro. O sea, cómo, en el fondo, Pepe, cómo nuestros auditores y nuestras auditoras, y en algunos casos también nuestros televidentes, que ven, que siguen a Madero Comunicaciones en sus distintos programas, tienen información fidedigna. Y eso, desde Razones de Estado, lo estamos haciendo permanentemente, ¿ya? Yo creo que eso es lo que vale la pena, que el auditor y la auditora sepa que detrás de todo este esfuerzo que hacemos nosotros acá en Madero Comunicaciones, y particularmente en Razones de Estado, tiene que ver con una mirada bastante más global, que de repente uno, pisa algunos callitos por ahí, pero bueno, eso es parte de que la gente tiene que entender que muchas veces una opinión, un análisis, no tiene por qué coincidir con lo que uno piensa, y lo que uno piensa tiene que ver muchas veces con la información de cómo está alimentado. Y si esa persona piensa y está informadamente mal alimentado, significa que obviamente su opinión no tiene ningún peso. Y acá es donde hay que ponerse más duro, porque la gente, para poder opinar, tiene que empezar a entender ya que la fuente de la que está... o sea, en el fondo es, dime cómo te informas y te diré quién eres. Ajá, claro. ¿Te fijas? Eso es lo importante. Y eso es sobre todo para nuestros auditores, porque tenemos auditores exigentes nosotros. Sí, claro. Somos personas que les gusta estar informados, que les gusta saber de dónde vienen las cosas, y nosotros le damos garantía, ya que aquí en Madero Comunicaciones, y particularmente en Razones de Estado, lo que estamos haciendo es estudiar permanentemente todos los temas, y muchas veces no ahondamos tanto cuando no tenemos toda la información, pero sí le podemos decir que somos lo suficientemente francotes, digamos, para decir las realidades, y sé que a muchos de nuestros auditores no les gusta, pero esto no es para que les guste, esto es más bien para que tengan una opinión distinta del acontecer de lo que pasa en nuestro país y en el mundo, Pepe. Madero FM, la fuerza del norte.